todos, es un placer poder estar aquí con todos ustedes y bueno, en primer lugar quisiera agradecer a Pilar Gutiérrez, a su hija Sandra, a esta parroquia para pues que me hayan dado esta pequeña, grandísima oportunidad, ¿no?, de poder hablarles de mi pobre testimonio, ¿no? Y bueno, en primer lugar, pues quisiera decirles, pues como mi testimonio es un testimonio bastante, no es fácil, ¿no? Bueno, en su día lo escribí, lo publiqué hace 2 años, 3 años, mi director espiritual también me dedicó un prólogo, no puedo leerlo porque realmente me llevaría mucho tiempo, ¿no? Es una apreciación seguramente que les ayudaría mucho a ustedes a poder introducir un poco mejor este testimonio, pero bueno, el tiempo no me lo permite. Y en su día este testimonio que está publicado en mi página web de forma íntegra, o sea que si no os enteráis de alguna cosa, porque yo ya os digo, también soy un poco torpe y lo van a ver en este testimonio, pues me tengo que valer un poco con la guía, ¿verdad?, para que no divague mucho, ¿no? Entonces este testimonio en su día, y comprenderán si ustedes investigan un poco en la página, que es un misterio precioso, ¿verdad?, y una página muy sencilla, mi testimonio le quise poner como título La humilde firma de Dios, ¿no? Porque resulta que el Señor, no nos hemos dado cuenta, vamos a decir que desde Pitágoras, pasando para atrás, vamos a decir a grosso modo casi 30 o más de 30 y tantos, 34, 35 siglos, la humanidad no se ha dado cuenta, desgraciadamente, de que la Santa Cruz, desde el punto de vista matemático, está en todo lugar. ¿Y esto cómo se come? Pues en principio, ahí tienen un poco el tríptico que han repartido, se ve que hay una especie de tabletilla matemática. Pues realmente si ustedes miran su teléfono, ahora no lo miren por favor, si quieren mirarlo con mucha curiosidad, pues lo miran, ¿no? Pero si ustedes miran el teclado de su teléfono, que es una matriz de números del 1 al 9, pues se supone que es en esa representación ustedes hacen sumas en cruz, ¿verdad? Pues desde el punto de vista matemático, la Santa Cruz no solo está en la tecnología, en el ordenador, sino en la tabla periódica de los elementos, qué decirles, en el genoma humano, en las órbitas de los cuerpos celestes. La Santa Cruz, desde el punto de vista matemático, está en todo lugar, ¿no? Entonces, ¿por qué yo titulo este testimonio La humilde firma de Dios? Porque Dios ha firmado matemáticamente su creación. ¿Cómo? De una forma muy sencilla, con aritmética. Cruce por todos los lados, ¿no? Pues en esta autobiografía se trata de contarles un poco cómo el Señor se ha valido de este pobrecillo, ¿verdad?, de esta pobre persona, para dar a conocer este hermoso misterio que no ha querido revelárselo a los más doctos, a los más como él dice, sino pues a nosotros, ¿no?, a los más pequeñuelos. Entonces este testimonio en primera persona, pues lo cuento en primera persona. Dios se vale de lo torpe y de lo inútil y lo despreciable de este mundo para dar a conocer este hermoso y excelso misterio de la ciencia de la Santa Cruz, ¿no? En primer lugar, como he hecho esta pequeña introducción para que tengan un poco la dimensión de lo que yo voy a tratarles de transmitir, ¿verdad? Como mi testimonio también, según lo ha leído también Pilar, mi director espiritual en su momento, pues realmente a algunos les parece un poco fuerte, ¿no? Y yo pienso que merece la pena, ¿no? Porque desgraciadamente muchos de los males de nuestra sociedad es por nuestro pecado de omisión. Como omitimos tantas cosas y tal, no decir nuestros errores, que mira, yo ya me he librado de aquel error, pero pasa el tiempo y no se lo escondemos y no se lo decimos a nadie y ya está. Y pues pecado de omisión. ¿Y qué pasa con eso? Pues que más mal, mucho más mal, y el mal se hace una bola más gorda y más gorda, ¿verdad? ¿Por qué yo doy? Porque las razones por las que yo comparto este testimonio son varias, ¿no? En primer lugar, evidentemente, para dar gloria a Dios, ¿no? En segundo lugar, también, pues por el bien de los hombres, ¿no? Especialmente para las nuevas generaciones.
También para promover y animar a todos a la práctica sacramental, la confesión sacramental. También yo creo que también esta que voy a decir sería casi de la primera o la segunda. Se podría decir que, bueno, pues si Dios se humilló, ¿por qué no vamos a humillarnos nosotros? Es que por ahí deberíamos de partir, ¿no? Yo de verdad, este testimonio que voy a darles, dirá este tío, esta persona, madre mía, ¿no? Pero sí, que sí hay muchas cosas, he tenido que recortar muchas cosas que desgraciadamente por tiempo he tenido que, bueno, también digo, bueno, esto a lo mejor le impacta mucho a la gente, voy a tener que cortarlo, ¿no? Porque hace censura, ¿no? Pues he tenido que hacer alguna censura, pero en el buen sentido, que ustedes en mi página lo pueden leer de forma íntegra y bueno, pues Dios se humilló también haciéndose hombre y nosotros no debemos de tener ningún problema, ¿no? Para asemejarnos con él, ¿no? También porque en mis circunstancias y gracias al discernimiento espiritual, de mi dirección espiritual, he sido plenamente consciente de que el Señor a través de este discernimiento me lo pedía, ¿no? También para tratar de dar transparencia en mi obrar. Lo que pase en adelante, pues gracias a Dios, es una especie, perdónenme, muy entrecomillado, es una especie de currículum, ¿no? Pues, va uno por ahí, ¿verdad? Pues esa persona, pues, por lo menos se ve que lo que sea, o lo que por lo menos transmite, o al menos trata de transmitir una transparencia, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros los cristianos, ¿no? Para la misión que nos ha encomendado a cada uno de nosotros, ¿no? También para que las personas puedan ver con claridad la grandeza del Señor en mi pobreza, torpeza y debilidad. Y por último, también por agradecimiento a las gracias inmerecidas que el Señor pues, me ha concedido, ¿no? Quisiera también como introducción pues, hacer una pequeña oración que hice en su momento cuando publiqué esta autobiografía, ¿verdad? El 15 de 12 de 2011. Y dice así, una oración muy cortita, dice: quisiera que todo el testimonio de mi vida fuese siempre para Dios una poesía, sin necesidad de lápiz y papel, donde mis sufrimientos fuesen rimas dulces para Él, porque tampoco se puede describir con palabras su ofrecimiento por mí en la cruz. Como digo, me salto el prólogo, si tenéis el gusto, la verdad que merece la pena leerlo. Mi director espiritual es el vicario episcopal de la diócesis de Alcalá de Henares y es el director de hace casi 2 años o 3, ya no recuerdo, del Seminario Mayor Justo y Pastor, ¿no? Bueno, pues en 1978, teniendo mi madre 42 años, bueno, pues teniendo mayor actividad en el vientre, esto fue un motivo de preocupación para ellos, ¿no? Y bueno, pues tuvieron temor a que pudiesen hacer con algún tipo de problema, alguna malformación, o bueno, pues en este caso, como dice Pilar, no me tiraron por la cadena, sino como promesa, pues le dijeron al Señor que si nacía bien, pues que me llamaban, porque querían llamarme, bueno, me pusieron por nombre Jesús. Nací el día 3 de diciembre, y bueno, me bautizaron al año siguiente, en 1979, en enero, el 14 de enero de 1979, en la parroquia Santa Perpetua y Felicidad, en Madrid. Y a los 8 meses pues, me trasladaron a Alcalá de Henares, y allí pues, más o menos pues, empecé a echar raíces, ¿no? Mi testimonio no lo he dicho, pero es realmente muy comodín. Desgraciadamente lo podéis, digo comodín porque lo podéis ubicar en cualquier persona de la sociedad, casi prácticamente en cualquier persona, ¿no? Más o menos a lo que voy a ir relatando, ¿no? Bueno, pues en el año 86-87 comenzó a despertarse la conciencia de un niño tímido, ¿no? Con 3 hermanos más, bueno, pues mis padres frecuentaban los sacramentos, desgraciadamente por circunstancias y bueno, pues la situación cada vez bueno, también pues era más seca, ¿verdad? Pues lo fueron dejando, ¿no? Recuerdo que mi infancia pues, que comenzó a tener sus durezas, cuando mis más cercanos no supieron dar importancia a mi necesidad por encontrar el sentido de la muerte,
ya en esta temprana edad, ¿no? Parece que no tiene así aparentemente mucha importancia, ¿no? Pero esta carencia supuso más adelante mi necesidad por tapar todos estos miedos con cualquier novedad o deleite de esta vida, ¿no? Yo personalmente experimentaba en este caso pesadillas donde presenciaba pues, a mis familiares de cuerpo presente, ¿no? Mis comienzos, bueno, pues recuerdo de buena manera también mis comienzos en el Colegio Público Pablo Neruda. Yo dormía, recuerdo que por aquel entonces tendría yo 9, 10 añillos, 11, no mucho más. Yo dormía en la última habitación y la luz del comedor llegaba de una forma tenue, ¿no? Y esta fue una experiencia que también marcó mi vida ya muy temprana, ¿no? Pues en aquel momento pues yo veía en mi habitación que dormía solo, ¿verdad? Pues veía sombras, veía siluetas que se movían. Y yo como un niño, el niño pues la única protección que tiene es bajo su pequeña mente, pues lo único que me protegía era con la sábana, ¿no? Me tapaba la cabeza y ya está, ¿no? Bueno, pues un día pues ya rompí un poco mi miedo, le dije a mi madre, mira mamá, que me pasa esto y tal, a mi manera en aquel momento, claro. Y bueno, pues ella me dijo que lo que tenía que hacer era rezar y que a partir de ese momento que no me preocupara, que todo se iba a solucionar, ¿no? Y fue de esta manera como el Señor se valió de mi madre, ¿no? Para imprimir de aquella manera pues, mis primeras oraciones en mi corazón. En España, ahora es cuando viene un poco el comodín de cuando realmente yo creo que hay mucha gente aquí de mi quinta y seguramente si hubiera gente un poquito más mayor, claro, luego que se acordará perfectamente. Pues en España solo teníamos 2 canales de televisión. Pues en aquellos momentos fueron cuando las familias españolas, sin tener plena conciencia, fueron minadas por la programación nocturna con un par de rombos en la esquina superior derecha de la pantalla. El mal de la pornografía ya comenzó a desmembrar desde ese mismo momento los valores de la sociedad, rompiendo así todas las estructuras familiares. Bueno, pues a pesar de mi corta edad, esta instantánea de nuestra sociedad, que poco a poco la impureza nos fue degradando, e incluso para un niño como pude ser yo, en la que la curiosidad natural comenzó a echarme a perder. La pornografía comenzó a ser un estímulo para mi vida, fue mi primer parche para tapar todos mis miedos, desde una infancia hasta la adolescencia y en adelante. Bueno, pues comenzó ya a hacer sus estragos, sobre todo en mi pobre y pequeña mente, ¿no? Aquellas sombras que veía de pequeño, ¿verdad? No iban a ser nada al lado de las sombras de la pornografía. Me iban a acompañar toda la vida. Toda la vida. Entonces, pues esto supuso, bueno, dio lugar a que en adelante pues, fuese una persona fría y puramente materialista, ¿no? Como tantos millones de españoles minados por este mal. Comencé a tener el hábito pernicioso de la masturbación. Comencé a crearme, sin ser consciente, un espejo donde cada vez me gustaba verme pues, a mí mismo, ¿no? Rompiendo de esta manera la posibilidad de verme más bien en los demás, impidiendo así el desarrollo de mi madurez. Bueno, pues el 29 de abril de 1989 tuve la oportunidad, gracias a Dios y a mis padres también, de hacer la primera comunión en los jesuitas de Alcalá de Henares. Mi madre de nuevo me llevaba a misa, no pasó mucho tiempo en verme en el monaguillo. Bueno, pues ella tenía un deseo especial porque yo fuese sacerdote, ¿no? Me gastaba la paga, me acuerdo que por aquellos momentos no había videojuegos, había de estos de videojuegos por todos lados, por todas las calles, ¿no? Me gastaba la paga y cometí la enorme tropelía de quitarles las monedas a los pobres, es decir, a la iglesia.
por mi carga de pecados, en esta edad, donde en otro ambiente hubiese sido más fácil conservar mi inocencia, pues cada vez me incomodaba ir más a la misa, ¿no? Y me refugié con el resto de mi familia, que no practicaba, con la excusa de que si ellos no van, pues yo tampoco, ¿no? Y a lo mejor alguno de esos, esta excusa barata, pues a vosotros os suena, ¿no? Por lo menos yo. En fin, bueno, esa fue la forma de salir de esa situación, ¿no? Incómoda para mí. Bueno, pues lamentablemente los parches con los que iba topando mis miedos e incertidumbres tenían que ponerse siempre otros nuevos y por lo contrario las sensaciones tenían que ser cada vez más fuertes. Por ello, mi sexualidad mal concebida comencé a alimentarla además con las drogas. Con 15-16 años ya era fumador habitual y ya coqueteaba, desgraciadamente, pues, con el hachís. Esta fue la primera anestesia para evadirme cobardemente de la realidad, sin pensar que existían otros cauces para tener una vida más plena y dichosa. Mi primera y última relación seria, entre comillas, eso de seria, porque no, fue con una muchacha muy guapa y noble, pero mi concepto de pareja estaba tan distorsionado que esta relación duró apenas 7 u 8 meses, siendo esta la relación más duradera de toda mi vida. Me planteé, bueno, pues no tener más novias, eso de novias también entre comillas, ¿verdad? Con el fin de no engañar a nadie. Pero no quería ver ni reconocer mi flaqueza ni mi debilidad. A pesar de no reconocerme nunca como una persona agraciada físicamente, no era raro estar con varias muchachas a la vez. Quizá fue un alimento para mi ego el hecho de pensar que estaba con más de una mujer al mismo tiempo, sin importarme apenas sus sentimientos, nada. Casi recién cumplidos los 18 años, conocí a una muchacha que vivía por el barrio y fue con ella con la que de mala manera perdí mi flor blanca. La misma flor que más adelante a Dios he rogado con dolor en muchas ocasiones que me devolviera. Desde este momento en adelante todo estaba dimensionado en mi vida por el puro placer y diversión, por el simple pasatiempo. Después de una etapa, entre comillas, divertida, de salida de fin de semana y acampada de alcohol, de drogas, que se fueron extendiendo en mi salida de bares de copas, mi hermano pues me consiguió un trabajo en un bar céntrico de Alcalá, muy conocido, donde ponía copas y también pues ambientaba el bar con la música. Comencé a ganar un sueldo relativamente fácil, permitiendo sin problema poder seguir estudiando entre semana, lo que un chaval a mi edad torpemente podía desear, lo tuve yo. Sin darme cuenta, la noche me absorbía paulatinamente, observando que mi fama parecía subir como la espuma, conociendo nuevos amigos guays que trabajaban en otros bares de la localidad. Bueno, no pude imaginar la cantidad de cosas buenas que cada fin de semana experimentaba. Alcohol gratis, chavalas muy fáciles, amistades muy bien relacionadas con otras y un largo etcétera. A pesar de tanto ruido en mi vida, pues el Señor casi, como decía también antes Pilar, providencialmente, pues una amiga que se llamaba Noelia me invitó a que hiciese la confirmación, pero a los 3-4 meses, pues mi jefe del bar necesitaba una persona para trabajar los domingos y desgraciadamente lo tuve que dejar. Con 22-23 años estaba tan solapado a esta vida nocturna, sin ser consciente de que caía al precipicio al son de tambores, tal como describía Don Bosco en uno de sus sueños proféticos. Según él, esta sería la forma en la que los jóvenes se precipitarían al infierno en los últimos tiempos. Es posible que muchos puedan pensar que lo que voy a decir es una incoherencia, y de pensarlo quizá a lo mejor podrían tener razón, ¿no? Pero ya desde los 7-8 años, después de aquella post-experiencia de ver sombras en la oscuridad, pues no dejé nunca mis oraciones, ¿no? No dejé las oraciones. Era a lo mejor, eran unas oraciones párvulas,
espontáneas, la mayoría de las veces, pero era lo mejor que podía hacer en mis circunstancias. No era consciente ni tenía la conciencia mínimamente formada como para ver el mal que hacía de cara a Dios. Muchas veces, muchas noches, pues drogado, borracho y, como digo, en parte inconsciente de mis grandes pecados, terminaba mi día rezando un par de Padres Nuestros y algunas palabras espontáneas, medio consciente o inconsciente de mi extravío, ¿no? Con 24 o 25 años comenzó la etapa más nociva de la noche. Todos mis miedos e incertidumbres estaban ocultos debajo de mis pecados. Tenía el delirio de creer que vivía una vida sana por llevar unos años haciendo ejercicio en un gimnasio, ¿no? Como tanta gente. Bueno, pues las amistades, como es evidente, se fueron degradando. Se fueron degradando poco a poco, teniendo ya como uno de los últimos parches pues el consumo esporádico de cocaína. Esto supuso también que de forma esporádica robase de la caja registradora que trabajaba en el bar. Los fines de semana. Además, aun siendo de forma pasiva, en ocasiones me invitaban incluso a presenciar orgías. Esta era la droga perfecta, la cocaína, me refiero. Cuando estabas cansado de la noche, dejabas de sentir pesadez y comenzabas a sentirte pues, como una rosa, ¿no? Así de claro, eso por lo menos decían mis amigos. Era la droga preferida del demonio, porque las mentiras salían como nunca las habías dicho. Mi situación tarde o temprano iba a derrumbarse, con aquel ritmo de vida que muy pocos compañeros supieron sobrellevar con cabeza, aunque en verdad la cabeza no tiene mucho que hacer, porque en mi caso, ¿no? Lo que me perdió desde la infancia fue mi debilidad, mi flaqueza y la ausencia de que alguien me enseñara el sentido de la muerte y que me diera algunos apuntes para encontrar a su vez, por mis propios medios, el sentido de la vida. Hoy me tienen ustedes aquí contando esto, pero hay muchísima gente por allá afuera que no sabe lo que le pasa y está perdido en la vida, desgraciadamente, ¿no? Yo tengo la gracia de poder estar aquí con ustedes contándole pues, este mal, ¿no? Que tanto viven, desgraciadamente, ¿no? Hay que decir que tiempo atrás, a la edad de 20-21 años, en paralelo con mi trabajo en el bar de copas, tuve la gracia de poder ejercer mi vocación en una multinacional. El Señor de muchas maneras me ayudó con esta vocación a centrarme un poco más, siendo algo más consciente de mi doble vida. Es decir, no era consciente de que los lunes de lunes a viernes era de una manera y de viernes a domingo de otra, ¿no? Maduré mucho como persona, haciéndome un poco más responsable, permitiéndome de esta manera más adelante ser oficial de primera, lo que supuso pues, este puesto fijo me permitió poder comprar una propiedad. El quinto año dentro de mi actividad en la empresa tuve un accidente de trabajo en el que terminó lastimándome la espalda, ¿no? Con varias hernias discales. Y bueno, y es aquí donde creo que comenzó todo, ¿no? Donde hay una etapa de una completa tiniebla y fijaos en lo que acabo de decir, ¿no? Ahora que viene el dolor, pues parece mentira, ¿no? Pues sí, a partir de ese momento, ¿no? de dolor, pues empezó a... Yo creo que yo veo ahí hay un punto y aparte en mi vida aquí, ¿no? Es aquí donde creo que comenzó todo, para que más adelante pudiese hacer este borrón y cuenta nueva. Pues en un principio no me quedó más remedio que dejar el trabajo de la noche, ya que mi fuerte dolor ciático pues, me impedía trabajar. El dolor poco a poco me hizo salir en un principio de estos caminos torcidos. Aún así tenía una gran dependencia de la noche, una enorme nostalgia del pasado. Por ello deseaba que mi pesadilla, entre comillas, se acabase, pero para volver a subirme al mismo tren, ¿no? Tuve que ser operado y a pesar de no haber quedado bien, me despidieron de mi trabajo de mala manera. El tiempo comenzó a pasar
el dolor me maleaba y me daba forma. La gente tenía interés por mi salud, pero ya me hastío de llegar a la conclusión de que de dejarme de quejar y ofrecer pues, mi sufrimiento pues, al Señor, ¿no? Entonces, pues como muchos sabemos, la vida en ocasiones tiene forma, también, bueno, tiene un forma de cuello de botella, pues desgraciadamente pues, empezaron a juntar un montón de problemas más, ¿no? Aparte de la lucha que tenía con la aseguradora, para que me concediera la incapacidad que me correspondía laboralmente. Mi hermana tuvo, bueno, después de 17 años se divorció, mi padre tuvo un par de infartos, una negligencia médica que casi, bueno, lo mata, en fin, bueno, pues estas circunstancias, pues también debo decir también que el 11M me afectó de una manera muy especial. Comencé a plantearme, no de forma que me hubiese gustado, el abandono total del consumo de drogas, y poco a poco fui consiguiendo algo, aunque no terminaba de arrancar del todo la raíz de donde emanan tantas y tantas adicciones de nuestra sociedad y que tan poca conciencia se tiene de ello. Pero perdonad que haga un excurso, hay muchos amigos míos que quieren dejar de fumar y no se, perdonad la expresión, y no se coscan de que si no se quitan de otros vicios, como por ejemplo de ser adictos a ver pornografía, pues es muy difícil quitarse de otras cosas, ¿no? Es que es simplemente una lógica fácil, ¿no? Tras un largo periodo de dolor ocasionado por este accidente de trabajo, pues una noche del año 2004, al despedirme de mis padres, pues me relajé en la cama y comenzaron a venirme unos recuerdos de la infancia. De aquel flashback, ¿no? Por decirlo de alguna manera, me quedó especialmente en el corazón los momentos de temor, de temor a la muerte y las pesadillas en aquel momento de mi infancia, ¿no? Bueno, les digo, dando un salto de casi un palmo de mi cama, ¿no? Dando un salto de casi un palmo, bueno, resulta que, bueno, pues empecé a llorar, rompí a llorar, ¿no? Porque me di cuenta de que, bueno, pues eso aquello me atravesó completamente, ¿no? Y bueno, pues mis padres se levantaron muy asustados y casi como si hubiesen venido de la otra vida para mí, porque no sé lo explico así, ¿verdad? Pues sin dejar de llorar comencé a abrazarles y a darles muchos besos. Sin ser yo consciente de lo que se les pasaba por la cabeza, cuando me vieron en este estado, en breve se presentó un hermano y un amigo de la infancia, ¿no? Bueno, pues ellos no comprendían mi estado. Además, he de comprender que no pude expresar como quise en aquel momento aquella experiencia con tan profunda raíz, ¿no? Si pudiese expresar, ¿no? Ahora se lo digo a ustedes, si pudiese expresar gráficamente esta experiencia teniendo en cuenta lo que supuso en adelante, fue como si la infección de una herida saliese hacia afuera para que la herida de verdad pudiese quedar sanada. Pues elegí mal momento para advertirle de las asechanzas del enemigo, sin importarme lo que pensaran de mí. Lo que les asustó fue cuando les dije que estábamos todos muertos. Pues comencé a ser consciente de que vivíamos la muerte en vida, que es lo que conocemos como pecado. Siendo esto algo que a ellos no podían comprender, ¿no? Se quedaron muy extrañados, la circunstancia era casi un poco, parece surrealista, no sé cómo decirlo. A pesar de todo, traté de calmarlos porque estaban muy nerviosos. Propuse en varias ocasiones que volviéramos a la cama y quisiendo dar ejemplo, pues me fui a descansar. Al rato di cierto escándalo, voces extrañas y me turbé un poco. Pues bueno, pues de repente una señora desconocida abrió la puerta de mi habitación con una jeringuilla así de grande, con un capuchón ya de quitado, ¿verdad? Y que me quería pinchar, ¿no? Digo, bueno, ¿pero qué es esto? Y bueno, yo me agité mucho, digo, no sabía lo que pasaba, ¿no? Y bueno, pues yo me resistía a la jeringuilla, me resistía a que me sacaran de casa, ¿no? Bueno, pues fue cuando por primera vez a los ojos del mundo daba signos de ser un pobre loco.
y sin tener plena conciencia daba signos, bueno, pues eso, sin tener plena conciencia de dónde me llevaba, me subieron a una ambulancia para poderme llevar al hospital e ingresarme en la planta de psiquiatría. Experiencia que fue muy fuerte para mí. Estaba tan consternado que no sabía defenderme ante los psiquiatras, que me atendieron durante mi cautiverio, golpes, gritos, altercados, tratos injustos y mis dolores de espalda que no cesaban. Había personas ingresadas que se subían a mi espalda como si fuera un animal. Yo el dolor que tenía no puedes imaginar, ¿no? Pero esas pobres personas tampoco no tenían conciencia de lo que hacían, ¿no? No era el momento que yo estuviera ahí precisamente, ¿no? Pero mi enfermedad de espalda y esta situación delicada no les valieron de justificación para que saliese de ahí. Recuerdo que ingresaron, me parece interesante que os cuente esto porque no es que sea una persona especial, yo creo que cualquiera, estando en gracia de Dios y cerca del Señor, pues puede hacerlo. Yo lo hice y ustedes, ¿por qué no podrán hacerlo, no? Pues yo os digo esto porque a lo mejor puede parecer curioso, pero de curioso no tiene nada, es lo que el Señor promete en las Escrituras, ¿no? En el Evangelio, ¿no? Bueno, recuerdo que me ingresaron una mujer a la que desde un principio la tenían todo el día atada. La pobre estaba desencajada y solo sabía decir obscenidades, barbaridades, bueno, no os podéis hacer una idea. Bueno, pues me llamó poderosamente la atención como cristiano, ¿verdad? O esa intuición de los dones que nos puede dar el Señor, ¿verdad? Pues cierta intuición, bueno, me pareció curioso de que no le dejaban no le dejaban a esta persona que tuviera las persianas abiertas, que entrara la luz, porque se revolvía más y le parecía más, bueno, que le molestaba, vamos, que estaba más inestable con la luz, ¿verdad? Bueno, pues yo recuerdo que, bueno, ahí en el psiquiátrico no te dejan entrar en las habitaciones, ¿no? Por seguridad y cosas de esas. Y esa tarde antes de cenar, pues resulta que no había nadie en el pasillo, ni enfermera, ni compañeros, ni nada. Bueno, y resulta que ella me vio debajo del tranquillo de su puerta, se le desencajó la cara, ella estaba atada en la cama. Se le desencajó la cara, se reclinó de la cama, empezó a decir barbaridades, obscenidades, no se puede, a enseñarme sus genitales, bueno, no os podéis imaginar la situación. Y yo, muy templado, hermanos, de verdad, y lo pueden hacer ustedes, muy templado, entré hacia ella con carne de misericordia, porque yo sabía que estaba atormentada. No necesitaba esa mujer medicina, simplemente levanté la mano, le puse la mano en la frente. No sé si recuerdo bien si le hice el signo de la cruz o simplemente le puse la mano en la frente, pero lo que sí recuerdo que le dije, déjala en el nombre de Jesús. Esa mujer cerró literalmente con una fuerza impresionante sus párpados y cayó redonda a la cama. Yo muy tranquilo, sabía lo que había pasado, salí muy pausado de la habitación, no había nadie, como no se enteró de nada, nadie se enteró de eso, nadie. Yo salí de la habitación, bueno, a los 2 días, al día siguiente no, pero creo que a los 2 días la dejaron salir. Y si me permiten, mis compañeros, que eran, perdonad, ¿no? Eran un poco más jotillas que Dios, resulta que se enteraron de que esta mujer, junto con otra mujer, ¿verdad? Pues habían ingresado, las dos a la par, porque habían hecho una sesión de espiritismo. Y allí en un psiquiátrico hay mucha gente que está enferma, como podéis pensar, hay mucha gente que necesita mucha ayuda espiritual, de verdad. Bueno, pues siguiendo para adelante, ¿no? Después de varias semanas me diagnosticaron una catarsis, una especie de escape que pueden tener algunas personas ante situaciones de depresión. Después de aquellos días difíciles tuve 2 cosas claras. A mí el psiquiátrico me pareció una especie de paralelismo al infierno, vamos, seguro que era desde luego que es una coma, pero dije yo, esto seguramente tiene que ser muy parecido, y dije, bueno, pues ya está, a ir a misa.
Y el acto seguido, yo cuando salí del psiquiátrico, gracias a Dios, mi planteamiento primero, que tenía aquí en la frente, era ir a misa, ¿no? Bueno, pues introducirme en el seno de la iglesia, de nuevo, gracias a Dios no fue muy difícil, ya que mi madre apenas había dejado de ir a la misa dominical. Aunque sí con cierta humillación, les digo, porque a mí todas las amigas de mi madre sabían que había salido de un psiquiátrico. Eso, pues a mí me parecía súper humillante cuando yo me sentía, gracias a Dios, pues muy centrado y muy puesto, ¿no? A lo mejor, pues sí, con mi defecto, mis cosillas, incluso con enfermedad del mundo, que era la misma que la que a mí había provocado la pornografía y esa vida nocturna, ¿no? Pero yo no me sentía enfermo dentro de lo que cabe, gracias a Dios no me sentía enfermo, ¿no? Bueno, recuerdo que pasado un tiempo trataba de integrarme, pero a mi manera, ¿eh? Es decir, que no me preocupaba tanto la buena práctica sacramental de la confesión. En aquel momento, pues, por lo tanto, no recibía dignamente al Señor. Tengo que decir que durante mucho tiempo sentía también cierta repelencia hacia las cosas santas. ¿Qué cosa? Pues cuando una persona con su trasplante de órganos, ¿verdad? Cuando una persona que tiene un trasplante de órganos deja de tomar sus inmunodepresores o no los toma correctamente, ¿verdad? De alguna manera provoca un cierto rechazo, ¿no? Yo recuerdo que, pues eso, al no recibir bien la Eucaristía, yo creo que me estuvo pasando algo semejante, ¿no? Además, voy más allá, ¿no? De lo bueno natural, evitando de esta manera también la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? Claro, si no se toma bien la Eucaristía, si no se reciben bien los sacramentos, pues yo lo he relacionado un poco como cuando una persona no está tomando bien esos medicamentos, y claro, hay un rechazo, hay una repelencia, vas a una iglesia y dices, uy, aquí esto es muy santo, y esto a mí me pasaba, ¿verdad? Era una cosa muy curiosa, pero gracias a Dios, a medida que fui corrigiendo ese deseo de amar al Señor como debía de ser amado, de amar los sacramentos y bueno, pues gracias a Dios eso se fue corrigiendo y fue una maravilla, ¿no? Bueno, pues comencé a tener una cierta sequedad interior, es decir, a ver las cosas de una forma árida y sin color. Ojalá hubiese tenido a alguien cercano a mi alrededor para que me pudiese indicar o me hubiese dicho, bueno, que iba a comenzar un proceso de purificación, un camino necesario para poder adaptarme mejor a esa vida en la que quería seguir. Tan semejante a cuando un gusano comienza a hilar su capullo y más adelante pues se convierte en crisálida, ¿no? Todo tiene su proceso, pues. Como ustedes, pues pasa que nos volvemos impacientes, ¿no? Entonces, pues esta sequedad me hizo hacer lectura de las Escrituras de una forma, pues una necesidad enorme, ¿no? Aunque la angustia era mayor, pero no quise compartir con nadie. Pues yo me sentía en una situación de depresión, ¿verdad? No quería compartir con nadie mi interior, ¿no? Entonces yo me di cuenta en poco tiempo, ya como digo, porque me estaba sumergido en una depresión, tenía el deseo de morirme, desgraciadamente, ¿no? Bueno, pues no comprendía nada, aunque quizá mi necedad y mi orgullo me impedían pedir ayuda a la Iglesia, ya que por otro lado descartaba por completo la ayuda de los químicos. Bueno, pues pasado un año seguía haciendo lecturas, pero estas lecturas las hacía pues, cuando me desvelaba, ¿no? Y esto fue una experiencia de verdad preciosa y muy curiosa, de verdad. Bueno, pues me fui a pasar unas vacaciones en la casa de mi hermano en Almonte, en Huelva, ¿verdad? Donde tengo allí toda mi familia, y yo pues, dormía normalmente en una habitación pues, sin ventana, ¿no? Y sin ningún tipo de ventilación, ¿no? Y resulta pues, que en medio de la noche pues, empecé a sentir un ruido muy fuerte. ¡Bum! 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 Yo me levanté los ojos y digo, ¿qué es esto? Y ahora me di cuenta de que ese golpe metálico, como si fuera un martillo, pues
seguía el ritmo de mi corazón. Entonces, bueno, yo, un poco sobresaltado, pues levanté la oreja de la almohada, y ¿cuál es mi sorpresa? Que vi la habitación completamente iluminada. Pues entraba un torrente de luz detrás de lo que había, algo había detrás de la puerta, que bueno, entraba un torrente de luz impresionante, iluminaba, la verdad que la habitación era pequeñita, ¿no? Pero iluminaba completamente la habitación. ¿Qué experiencia? Pues la verdad que es que yo me arrepiento, de verdad, yo me quedé como medio tonto, y bueno, ¿y esto qué pasa aquí? ¿Esto qué? Pero si ya se habrá hecho de día, tal. Bueno, pues perdonadme, pero yo me he hecho un pequeño paralelismo a cuando los apóstoles subieron con el Señor al monte Tabor, que estaban atontados. ¿Sabes, Señor? Lo que te hagamos aquí una enramada. Bueno, yo desvariaba, yo en aquel momento con aquella luz desvariaba. Yo decía, bueno, es esto, ya es de día, ya. Pues una situación un poco, es mucha paz, sí, mucha paz, pero un desvarío, con una tontura impresionante. Claro, yo me arrepiento de no haberme levantado y haber dicho, a ver, ¿qué hay aquí afuera? Pues eso me arrepiento muchas veces lo seguiré pensando durante el resto de mi vida, que lo que no hice, pues no lo hice, ¿no? Desgraciadamente. Bueno, pero lo de los apóstoles tiene un pase, lo mío es tontuna total, porque yo dije, bueno, pues esto, que a ver cómo acabamos con ello. Pues lo mío fue echarme literalmente lo que tenía de edredón de manta, y empecé a rezar un par de Padres Nuestros. Digo, ya verás cómo esta luz se va. Bueno, pues resulta que termino de rezar, me quito la manta y la luz seguía. Digo, bueno, por Dios, ¿qué es esto? Yo no sentía miedo, de verdad, simplemente un poco, pues eso, lo que os digo, un poco de tontuna, estaba perdido, ¿no? Y dije, pues voy a hacer lo mismo, al rato, después de echar, yo creo que fue una experiencia de 5 o 10 minutos, ¿eh? Al rato me vuelvo a echar la espalda, la manta a la cabeza, la manta a la cabeza como los tontos, y resulta que te rezo y sin oír ninguna luz, me quito la manta y aquella luz, pues dejó de estar, ¿no? Ya no estaba. Entonces, bueno, pues Señor, yo tampoco no pude dormir el resto de la noche pues, pensando en lo ocurrido. Tampoco quise contar nada a nadie, entre otras cosas por prudencia, ¿no? ya que tenía conciencia de que no era una persona adecuada, ¿verdad?, para contar este tipo de sucesos. Bueno, pues el Señor me concedió una gracia enorme, muy grande, en mi experiencia de depresión. Y quisiera que pudiera servir a vosotros o para vuestros amigos como una medicina, ¿no? A mí por lo menos fue mi medicina, ¿no? Pues el Señor sembró en mi corazón una semilla misionera. Bueno, pues en un razonamiento pueril, ¿verdad? Esto que voy a contar es un disparate también, pero tiene también su amiga que me ayudó muchísimo. Dice, bueno, pues en un razonamiento pueril, dentro de mi deseo por querer morirme, pues fui consciente de mi cobardía, pero me planteé un razonamiento pues muy cristiano. Y dije, si de verdad quiero morir, ¿por qué no dar mi vida por una razón? Entonces, pues se me encendió la luz. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues me echó el Señor con esta semilla misionera, me echó adelante. ¿De qué manera? Pues de una manera también muy empírica, ¿no? De hecho, bueno, pues inmaduramente comencé a pensar que en vez de quitarme la vida, de cualquier forma, esto es verídico de verdad, o sea, fue un cobarde yo total, de verdad. Dice, quizás si me pudiese ir más adelante a las misiones, algunos mosquitos o enfermedades del tercer mundo acabarían conmigo. Digo, más cobarde no tenéis delante, vamos. Pero vamos, en mis discernimientos párvulos y torpones, ¿no? Bueno, pues dejando de lado este pensamiento pésimo, pero en un principio, entre comillas, saludable, comencé a imaginarme la vida de misionero en mi vida cotidiana. Y ahí es donde empecé a sanar de forma natural, sin ningún tipo de pastilla, mi espíritu y mi mente, ¿no? Entonces, inconscientemente, fue todo como una cura de humildad, como me dijo un amigo más adelante, ¿no? Porque yo le relaté lo siguiente. Yo, por ejemplo, cuando me digo, bueno, pues ya me imaginaba la vida de misionero, yo creía que iba a ser misionero, o sea, entonces me imaginaba, mira, me iba
a la ducha. Decía, hay agua calentita y tal, y bueno, esto no lo va a tener yo, a lo mejor de allí va a ser un río, agua fría, y esas cosas. O por ejemplo, os lo digo literalmente, de verdad, y lo digo con todo la intimidad de un váter, por ejemplo, ¿no? O que esté limpio y higiene y esas cosas. Pues eso, desgraciadamente, los misioneros del otro mundo pues no tienen tan contacto como nosotros, ¿no? Eso, o el simple hecho, os voy a decir, hermanos, de que muchas noches yo cogía con mis manos y estando normalmente yo suelo dormir boca abajo, pues abrazaba la cama. La abrazaba, le pegaba un abrazo y digo, pues a lo mejor ya no te veo yo más adelante. De verdad, y esa es una experiencia bonita que me sacó el Señor de esa... Pero desgraciadamente, ¿verdad? Como nos suele pasar, ¿verdad? Que solemos torcernos y tal, saliendo de mi dispersión con aquel espíritu misionero, más adelante, sí, ¿verdad? Que fue más adelante, me eché de nuevo a perder. En esta recaída, como nos dijo el Señor, teniendo la casa barrida, pues entraron 7 espíritus más. Agarraos, por lo que voy a decir, porque pues desgraciadamente no fui consciente de que lo que viví, consciente de los días vividos en la iglesia, el bien que recibí dignamente se volvió contra mí, no siendo efectivos los sacramentos por hacer mal uso de ellos, por tanto todo se derrumbó como un castillo de naipes. Entonces dejé de lado al Señor, actuando sin ningún sentido, ya que fui muy consciente de la ayuda que me había dado hasta el momento, volviendo de esta manera ingratamente y con más saña a mi antigua andanza, con las mujeres e incluso con prostitutas, con las drogas y con mucha más pornografía, que sin ser consciente me llevaba al mismo bucle una y otra vez, enfermando mi mente y mi espíritu. Bueno, pues desesperado intentaba de muchas maneras buscar alguna salida, ¿verdad? Y sin dejar jamás la oración, como ya os he dicho, como en otras ocasiones, buscaba torpemente el camino a tientas. Algunas veces, ¿por qué no? Sí, también a tientas. Tratando de encontrar un apoyo, una señal o alguna evidencia que pudiera llevarme de nuevo al Señor, ¿no? Esta evidencia, bueno, pues se debió en primera instancia a las referencias matemáticas que de muchas maneras marcaban mi vida, resultando romper de esa manera el umbral de lo que solemos llamar casualidad. Bueno, pues reconozco esta razón, junto con la experiencia maravillosa de visitar el monasterio del Escorial descalzo, pues consiguió elevarme el alma. Aún así reconozco que estos motivos que me llevaron de una forma casi díscola al segundo ingreso psiquiátrico, pues mi intención fue querer ir a Roma, a San Pedro, para ir a ver al Papa, pero en un intento frustrado. Yo reconozco mi torpeza, pero la persona que llamó a la ambulancia argumentando que tenía antecedentes psiquiátricos, pues llevaba casi 1 gramo de cocaína en el cuerpo, ¿no? Y por tanto no tenía mucha capacidad de raciocinio. Bueno, pues pasadas varias semanas me dieron el alta y gracias a Dios comencé a ir de nuevo a misa, pero corrigiendo en esta ocasión el error de no confesarme para poder recibir la Eucaristía y poder vivir en adelante pues en un estado de gracia. Comprendí que necesitaba alimentarme más y mejor de la palabra, de alguna manera, y opté desde aquel momento en primer lugar por ser un fiel oyente de la radio que vosotros seguramente conocéis, de Radio María, ¿verdad? Bueno, pues mis amigos más cercanos me decían que era un monotema, que yo les recriminaba lo mismo. Bueno, yo les recriminaba lo mismo ya que ellos difícilmente podían dejar de hablar de mujeres, de poder, de sexo, de dinero, o de cosas vanas que no edificaban. No edificaban ni que ayudaban a madurar a nadie. Con otros conocidos, pues guardaba mucho silencio, pensando que no podía defender la verdad. O mejor dicho,
siendo un pobre cobarde, porque para aprender a defenderse primero hay que sacudirse de nuestros miedos. Bueno, pues las navidades del año 2007-2008 me fui otra vez a pasarlas con mi familia al monte, y unos días antes, pues en la fiesta, mi hermano me invitó a pasar unas noches de pesca. Yo aproveché la noche para hacer algunos retiros. Y bueno, me pareció curioso porque una de las noches, creo que fue la última, pues parece que se me cayó algo como un velo de los ojos, y me di cuenta, incluso en la misma tiniebla, que todo era muy hermoso, ¿no? Era precioso, hermosísimo, ¿no? Entonces, ya de vuelta, pues recuerdo también en esos días que el Día de Reyes tuve la ocurrencia, hasta entonces, de hacer un pequeño gesto de adoración antes de recibir al Señor, ¿no? Al día siguiente, pasado el día en familia, bueno, pues pasó algo. Esto ya es un poco lo que el primer contacto que tuve con el tema de la cruz y los números, ¿no? Bueno, pues yo resulta que después de comer me subo a mi habitación de arriba. Mi hermano de hacía ya mucho tiempo me regaló una PDA que tiene un programa de calculadora, y bueno, para no darle vueltas, hermanos, yo le digo que literalmente fue como os lo digo. Yo me tumbé a la cama y con ese programa de calculadora, simplemente como si fuese un autómata, me puse a hacer operaciones en cruz. Entonces, de esta manera encontré la gran sorpresa de observar todas las igualdades y simetrías que se obtenían en todas estas igualdades, observar todas estas igualdades o simetrías que se obtenían en los resultados al operar de esta manera, ¿no? Este fue el primer contacto con el excelso misterio de la ciencia de la Santa Cruz. Bueno, partimos de Almonte a Alcalá de Henares, pero estando muy pensativos de lo sucedido por los números, ¿verdad? Pues a mí esto me pareció, bueno, no sé, pero pues si os ponéis un poco, me pareció súper. Y bueno, empecé a buscar en internet, digo, esto ¿cómo puede ser posible, ¿no? Bueno, pues una maravilla, ¿no? Para mí, de luego, fue una especie de shock que casi que a lo mejor en un principio lo quise vivir yo solo, ¿no? Y en silencio, ¿no? Entonces, pues pasó lo que pasó. Mis padres me notaban algo extraño en mí, ¿no? Una vecina de mi bloque, que frecuentaba la Santa Misa los domingos, llamada Gloria, de camino a casa, comentó que quería hablar conmigo, ¿no? Y bueno, pues ella preocupada me dijo que mis padres les habían dicho que estaba estaba un poco extraño, ¿no? Muy inquieto, y que por ello quería saber lo que me pasaba. Bueno, pues con Gloria fue la primera persona, y ya me hubiese gustado decírselo a muchísimas personas más, porque desgraciadamente hay todavía mucha gente de mi entorno que no se lo cree. Bueno, yo le dije a Gloria que yo lo que quería hacer era un voluntariado en el psiquiátrico. Entonces, bueno, pero ¿tú cómo quieres hacer un voluntariado en el psiquiátrico? Dice, hay muchas cosas, hay muchos voluntariados que se pueden hacer y tal. Digo, bueno, pero yo quiero ir a hacer un voluntariado en el psiquiátrico. Quiero ir de voluntario, ¿no? Y ella se quedó muy extrañada y bueno, pues ella pensó que posiblemente se me había ido el juicio, ¿verdad? Yo de alguna manera era consciente de que aquellas personas eran los más despreciados, y de los más despreciados y los más olvidados entre los más olvidados, ¿no? Bueno, pues pasados unos días en casa de mis padres tomé la decisión de hacer un ayuno eucarístico, ¿no? Yo en aquellos momentos pensaba que un ayuno eucarístico era recibir al Señor, y bueno, yo a mi manera pues tomaba algo de zumos, tomaba algo de bebidas azucaradas, y bueno, pues empecé a sentir algo muy grande, ¿no? Porque simplemente me desmayaba cuando, casi, bueno, digo literalmente, sentía que se me iban las fuerzas cuando me ponía frente al Santísimo, antes de la celebración litúrgica, ¿no? Bueno, realmente desde aquel momento ya fue cuando empecé a ir a misa diariamente, ¿no? Pasó semana y pico cuando mis padres, esto es un poco el corazón de lo que voy a relatar, es un poco el corazón de por la razón un poco por la que yo estoy aquí y por la que el Señor creo que me ha dado la fuerza de poder estar aquí contando a ustedes lo que me ha ocurrido, ¿no? Lo que me ocurrió después de esto, ¿no?
Eso es una cosa maravillosa, de verdad, y que lo comparto con ustedes, es una maravilla, ¿no? Bueno, pues yo paso semana y pico, ya después de ese proceso de ayuno eucarístico, resulta que yo pues, me caminaba por casa mucho, me gustaba, bueno, en oración, y tal, y bueno, esa tarde sería entre la 1:15 y no llegaba a ser las 2 de la tarde, y resulta que estábamos mi padre y yo solos. Bueno, pues de repente, pues yo andando por la casa, pues me planto debajo debajo del zanquillo de lo que es la puerta del comedor, veo el lucernario de la ventana de la cocina y me quedo fijamente mirando la luz del lucernario, ¿no? Y de repente, como si fuera, no sé, caigo en la cuenta y bueno, ¿aquí qué ha pasado? Bueno, pues me fui corriendo, ¿verdad?, al cuarto, abrí la persiana, y pues me quedé mirando al sol y empecé a contar. 1, 2, 3, 4, y yo creo que a partir de 5 miró a la penumbra de mi habitación y dijo, por Dios, ¿cómo puede ser esto? Cuando ustedes tienen un foco de luz y miran a un sitio donde hay oscuridad, pues sienten experimentan un encandilamiento. Bueno, pues yo no presencié eso. Entonces yo, como decidido, ¿verdad?, pues me miré otra vez el sol, empecé a contar, pero perdí la cuenta. Me quedé mirando el sol y empecé a ver la majestad del sol. Quedé completamente espiritualizado. Pues hay una experiencia completamente indescriptible que yo mi pobre persona, mi pobre ser no podría darles a ustedes palabras un poco, no sé cómo decirles. Es algo inefable, ¿no?, que me ha pasado, es algo indescriptible de mi vida. Pero cuidado, que no, eso fue en aquel momento. Es que los dones del Señor, saben ustedes, que son irrevocables. Y es que el sol lo puedo ver todos los días. Bueno, pues entonces cometí en mi gran excitación, pero con una gran paz, la imprudencia y la tropelía de contarle esto a mi padre. Y fue la gota que colmó el vaso. Hijo, tienes que ingresar de nuevo. Bueno, no lo dijo él, pero luego dijo más bien la psiquiatra. Entonces la doctora Paz dijo que tenía que ingresar, ¿no? Entonces, pónganse un poco en mi lugar, ¿verdad?, a partir de ahora. Yo era plenamente consciente en aquel momento de que no era una persona en las circunstancias aptas para ser creído, y menos por aquella tremenda e inefable experiencia. Así pues, que tratando de ser obediente y creyendo que esta podía ser la voluntad de Dios, simplemente puse la condición de que me hicieran el volante de ingreso para que respetaran mi ayuno eucarístico, ¿verdad? Pero siempre y cuando también, y aparte, bueno, que pusieran en el volante que ingresaba voluntariamente. Como cuando le dije a mi amiga Gloria que tenía que ingresar voluntario. Bueno, pues sí, me lo firmaron, pero bueno, pues resulta que supe que era, me pareció que era la oportunidad que el Señor me daba para cumplir mi deseo por evangelizar la planta de psiquiatría. Tal como le dije a mi vecina Gloria, esto es una pedazo de locura. Así se lo digo yo a ustedes, no hace falta que ya se lo doy a ustedes digerido, es una locura, pero es una locura muy dulce y muy hermosa. Y que tengo el gozo de compartir aquí con ustedes. Bueno, pues entonces yo quise ofrecer ese ayuno eucarístico que todavía estaba vigente, por las injusticias del mundo, por los enfermos que se sienten olvidados y despreciados en el mundo, por las intenciones y el respeto que merece el Santo Padre, por aquel momento de San Benedicto XVI, ¿verdad? Da igual quien sea, y que la gente reflexionase acerca de los signos de los tiempos. Ese era mi ofrecimiento, yo hacía ese ofrecimiento por eso, ¿no? En aquellos primeros días, a pesar de no permitirme seguir con el ayuno, del cual algunos de mis familiares dijeron que casi llevaba 21 días,
Me obligaron a comer amenazándome los del psiquiátrico, incluso a ponerme una vía para alimentarme. No me quedó más remedio por sentido común que romper con este ayuno y ofrecimiento y comenzar a comer, ya que tampoco me dejaban ir a misa, ¿vale? Ya de un principio dejé de afeitarme. Ahora ya ven por usted porque tengo aquí una barba. Pues de un principio dejé de afeitarme, como siempre lo he hecho, y desde entonces hice promesa al Señor que ya no volvería a ser jamás la persona que era antes. Tomando la decisión de no quitarme desde aquel momento la barba, además mi conciencia de la realidad era tan plena que fui consciente desde ese momento que mi nombre ya no fuese Jesús, sino Suso, que como dice, ha puesto Pilar aquí, pues me ha presentado, me ha parecido muy oportuno. En verdad mi nuevo nombre fue inspirado en mi pobre corazón, recordando el sacerdote que yo ayudaba cuando era monaguillo. En aquellos momentos de ingreso, a todos mis compañeros les decía que no eran unos enfermos, sino que eran unos pobres incomprendidos. Con besos y abrazos, pues era yo, pues era lo que era la medicina que necesitaba yo, lo que le daba yo a ellos era la verdadera medicina que yo necesitaba de alguna manera, ¿no? Pues el demonio se hacía tan presente en algunas personas violentas, no lo puedes imaginar, amenazándome hasta el extremo, pero es que no... De muchas maneras en la vida existen amenazas del enemigo y se aprende uno, por lo menos yo he aprendido en gran medida a no creérmelas, aunque no dejé de bendecirlos y dar gracias a Dios en todo momento. Entonces, bueno, pues en este último ingreso me llevé la imagen de un Cristo que encontré en internet, que imprimí tiempo atrás con una impresora de tinta de mediana calidad, y esta imagen la pegué con un poco de esparadrapo que tenían las enfermeras en el cabezal de mi cama. A los 2 días de mi estancia, al levantarme de mañana de la cama, las enfermeras al despertarme se asustaron un poco porque vieron las sábanas completamente llenas de sangre. Y yo me dice, uy, que mira, ha sangrado. Y yo me levanté y digo, pero que ha sangrado, no sé qué, me sobresalté muchísimo. Me fui al servicio a mirarme al espejo, digo, pero si no tengo heridas ni nada. Y la sangre estaba fresca. Bueno, yo no sé qué pasó aquello, ¿no? Pero resulta que curiosamente, ¿verdad? Tanto tiempo muerto, dando vueltas, a la tarde me quedé fijamente mirando en aquella imagen y me extrañó que tenía una manchita pequeña, como algo rojizo, en los orificios de la nariz. Y aunque me pareció muy curioso, no quise en un principio hablar de nadie a ellos, ¿no? Más adelante, cuando comencé a ser plenamente consciente de la manipulación que nos hacían por medio de las medicinas, el tiempo de salida y las gestiones relacionadas con los permisos y las fechas de alta, éramos muñecos. Bueno, no son, por desgracia lo siguen siendo. Aun sabiendo que el sufrimiento extra que iba a experimentar en aquel día, recuerdo, ¿verdad?, esta misma imagen, recuerdo que esta misma imagen de la Santa Faz de Cristo exudó de nuevo, juntándose una manchita rojiza desde el lagrimal con la manchita de la nariz. Cuando lean, si tienen buen gusto de leer mi testimonio, yo esta foto la tengo puesta de la foto del Señor que sudó en este último ingreso, la tengo puesta en mi testimonio en internet, pues si tienen el gusto de echar un vistazo, ¿no? Y realmente, pues si quieren, hay mucha reflexión en la página y mucha materia para poder reflexionar, ¿no? Bueno, pues siendo consciente en aquel momento en verdad, el alta médica, tras casi 4 meses, ¿verdad?, de duración, algo más de 4 meses, no me la dieron por mejoría, como ellos decían. Pues sinceramente yo me sentía igual que como entré en el psiquiátrico, de verdad, a pesar de que estaba dopado con químicos, ¿no? Eso sí se podían. Entonces, a pesar de haberme quitado la Biblia, fijaos qué daño hace la Biblia en el psiquiátrico. Daño terrible, ¿verdad?
Bueno, pues a pesar de haberme quitado la Biblia, la radio para no oír Radio María. Todo el mundo tenía su radio, pero como ellos supieron que yo estaba oyendo Radio María, me quitaron Radio María. ¡Qué daño! Es que verdad, es que hace un daño Radio María. También me quitaron, para que no me suicidara, por motivos de seguridad, el rosario. Para que no me suicidara, ¿sabes? Esto es surrealista total, ¿verdad? Es que, de verdad, esto es una cosa tremenda, ¿no? Porque según decían ellos, pues tenían motivos de seguridad, ¿no? Y además de dar una pila de fármacos también muy fuerte, también me amenazaban por medio de mi familia a que me fuesen a trasladar a otro psiquiátrico de forma permanente, y de decirme que me iban a dar una sesión de corrientes en la cabeza, para quitarme las ideas. No pudieron quitarme a Cristo de la cabeza, porque Cristo estaba en mi corazón, evidentemente. Ellos dijeron que me encontraban mejor, pero en verdad se dieron cuenta que sus manejos y sobornos no me imponían nada. Por tanto, sutilmente, sin reconocer la verdad, me dieron por imposible. Pues con discernimiento más adelante fui consciente de que esta era una auténtica estrategia inspirada por el Espíritu Santo. En esta ocasión, por primera vez, el vencido, o el que parecía que era un vencido, era un gran vencedor, aunque todavía quedaba mucho por hacer. Así, siendo consciente de que el Señor me llamaba a algo, tomé la decisión de ser sacerdote, pues no pude dejar de oír interiormente esa llamada ya desde aquella semilla misionera que sembró en mi corazón. Primero fue en Almonte y luego lo intenté en el seminario de Madrid. Bueno, no merece meterse el tiempo para... Pues más tarde se me presentó la ocasión de poder probar la vida misionera también en el extranjero, pero al plantearla a la ejecutiva que padecía una presunta enfermedad mental llamada trastorno bipolar, me dijeron que no podrían cubrirme las medicinas. Ante todas las dificultades espirituales y ante la experiencia que estaba teniendo, tomé la decisión de intentar tener una dirección espiritual. No sé si ustedes tendrán una situación más o menos parecida o no, pero les merece la pena ir a tener una dirección espiritual, ¿verdad? Por lo menos con el fin de discernir la voluntad de Dios y obrar con mayor prudencia. Bueno, pues el 21 de junio de 2009 ahí hice la confirmación en la parroquia de San Juan de Ávila. El 25 de mayo de 2010, de forma privada, consagré mi vida a Nuestra Señora la Virgen María. En la actualidad soy una persona jubilada, siendo voluntario en una residencia de ancianos de Alcalá de Henares desde el año 2010. Consciente de saber ser un pobre y torpe instrumento del Señor. La doctora psiquiatra que me trató en aquel momento en el hospital, pues fue la primera que me invitó a que transmitiera estos conocimientos científicos por medios digitales. O sea que, pues tras pasar por una valoración de varios tribunales médicos, en las que el abuso de medicina me hacía que los demás me vieran de una forma lamentable, me concedieron desde un principio la incapacidad absoluta, sin opción a trabajar en nada con 28 años. No me agradó, pues esto, yo tenía planes de futuro, ¿verdad? Y sin pensar en estos momentos, desgraciadamente, pues el Señor pues también tenía otros planes para mí. Yo no era consciente de ello, ¿no? No fui consciente de que de alguna manera Él quería que tuviese una solvencia e independencia para poder obrar en adelante. Bueno, pues el Señor quiere valerse el Señor quiere valerse de esta predicación, de esta locura de misterio, me refiero al tema de la cruz, ¿verdad? No solo para poder unificar culturas, sino también para poder unificar las ramas del saber. Es decir, tener la Santa Cruz como un nexo o instrumento de reconciliación entre todo aquello que ha sido dividido por el enemigo o mal entendido por el hombre. A pesar de que en el mundo
pesar de que el mundo me haya desechado, de que, bueno, esto es también parte de mi cruz, ¿verdad? A pesar de que el mundo me haya desechado, de que mi familia, mis amigos y conocidos no me hayan aceptado por causa de Cristo y que mi Santa Iglesia me despreciara para ser un obrero más de su mies, de la mies, ¿verdad? No tengo ningún rencor ni guardo nada a nadie, pues he perdonado a todos. He aprendido que es mejor vivir siendo despreciado que vivir esta vida creyendo ser amado por los que me rodean. Sí, he preferido y he amado mi cruz en vez de vivir en una mentira barata, como he vivido prácticamente toda mi vida, encontrando de esta manera un gran gozo en mi sufrimiento, precisamente por saber comprenderlo y aceptarlo, por saber que en él hay más verdad que en lo cotidiano de nuestros días. De igual manera que en la sencillez hay más verdad que en las complicaciones que nos hacemos por todos los días, ¿no? Este misterio de la Santa Cruz, sin darme cuenta, me ha ido transformando, madurando espiritualmente. Por tanto, este abrazo a mi cruz me ha permitido una relación más íntima y hermosa con el Dios de las locuras. Con esta cruz que he aceptado del Señor, no solo he aprendido a amar sin tener necesidad de ser amado, sino que tengo más necesidad de amar o de darme a los demás que preocuparme de ser amado. Bueno, le digo algo que, bueno, espero que no le moleste, ¿no? Porque son cosillas. Digo que es una grandeza muy grande poder haber llegado a comprender lo torpe y lo inútil que soy, ¿no? Porque pues solo existe una diferencia entre este servidor y los demás. Yo soy torpe e inútil y los demás también lo son, pero aún no lo saben. No lo reconocen. Dentro de este reconocimiento, cada postura hace más o menos hábiles a unos y a otros. Es decir, que reconocer lo que somos de verdad nos hace mucho más ágiles en la vida. Qué miedo a decir, si yo muchas veces, ya desde aquel momento, hace años, en mi confesión digo, Señor, perdóname, pues soy muy inútil, muy torpe, no hay ningún problema. Ningún problema. ¿Por qué ver lo que no somos? Ver mejor lo que somos, aunque sea un poco duro, pero es que luego al final es una alegría tremenda. Entonces, bueno, por ello llegar a reconocer humildemente esta debilidad nos llega a hacer mucho más fuertes. Aunque a los ojos del mundo esto solo queda como una autohumillación, un desprecio a sí mismo o un no quererse bien a sí mismo, como el mundo manifiesta en su necedad. Porque no ha entendido aún que el único amor que se debe tenerse a sí mismo es el amor con el que nos mira nuestro Hacedor. Para mí, al fin y al cabo, las estancias psiquiátricas dejaron de ser una humillación y pasaron a ser un título o medalla de guerra. Mis ingresos en planta los dejé de comprender como ingresos, comprendiéndolos más adelante más bien como grados de maestría y de conocimiento de Dios, pues este fue mi verdadero seminario, donde he aprendido la teología que he adquirido, una teología fundamentada en esencia en la comprensión y en la aceptación voluntaria de nuestro sufrimiento como parte de la fuente de nuestra alegría. Es lo que podríamos denominar como la teología de la Santa Cruz. Este seminario en el que Dios quiso internarme no lo cambiaría por nada. Por nada. Por nada. O sea, imagínense, ahora mismo viene el señor Juan Pedro de Seminarios Andames, oye, mira, que te voy a dar y tal. No, yo ya he pasado por mi seminario. Pero me parece un disparate. Yo tengo ya otra cosa que hacer en mi vida y no puedo pararme a hacerme una carrera. Tengo ahora mismo esta misión y yo no puedo pararme, o sea, comprendan, ¿no? No porque quiera hacer un desprecio. Para mí, al fin y al cabo, donde, bueno, pues donde es el seminario donde he aprendido esta teología. Esto, pues, no me supondría ningún... en el caso de que me quisieran... Imagínense que me quisieran ingresar más adelante, no me supondría ningún problema. Esto, pues bien sabe el Señor que con la fortaleza que tengo ahora, para mí esto sería un gran gozo. Claro que cuando lo sepan los psiquiatras que
que han procurado internarme varias veces, soy consciente de que mucha gracia no le va a hacer. He sido en estos años un sacerdote que he ofrecido mis sacrificios en el altar de mi pobre corazón. Consciente de aquello que me dijo otro sacerdote de mi diócesis, de que por la libertad de unos y de este servidor, podía ser incluso más agradable como sacerdote, y eso es para ustedes también, no para mí, podía ser más agradable como sacerdote ante los ojos del Dios Altísimo que otros muchos. Y termino simplemente con una cita, les cito una cita de San Pablo, que también tenía su... Si leen ustedes a San Pablo, pues yo creo que también tengo un poquito de locura paulina, ¿sabes? Dice San Pablo, dice, ojalá pudierais soportar un poco mi locura. Así lo dice textualmente, ¿eh? Sí, sé que la soportaré. Y esta cita ahora la digo a ustedes para que soporten esta locura que les voy a decir a continuación. Para mí es una belleza, una dulzura. Por ello, son 2 párrafos, Por ello, doy testimonio del regalo del ingreso psiquiátrico para que otros sacerdotes y seminaristas se animen de esta manera a perfeccionarse en las virtudes. Porque, ¿de qué sirve una carrera de teología si no se tiene valor a hacer frente a un señor que dice ser médico o psiquiatra para poder defender a sus ovejas? Digo médico por decir otra cosa cualquiera. ¿Acaso la ciencia de Dios no es más sublime que la ciencia torpe e inútil del hombre? Sí, con este testimonio el Señor pretende cambiar la mentalidad de su Iglesia, porque sus caminos no son nuestros caminos. ¿Con qué gran gozo iría un seminarista al sacerdocio si no tuviese temor al fuego de un psiquiátrico? ¿Y qué gozo más grande habría en la Iglesia si tuviéramos conocimiento de que a los sacerdotes y seminaristas los encierren en los psiquiátricos? Porque yo os digo que este servidor, con envidia santa, se uniría pronto a ellos, a la guerra. Además, tener por cuenta que en un breve periodo de tiempo los psiquiátricos que conocemos ahora, donde el opresor nos infunde el miedo y nos pone los cepos y mordazas, dejarían de existir porque terminarían de saturarse por la acción de los cristianos, dando de esta manera una quiebra económica. El resultado final, escuchen hermanos, el resultado final, gente hablando de Cristo en las calles sin ningún temor a los médicos. Sabemos muchos que tenemos muchas barreras y no predicamos porque no predicamos. Yo me he subido allí al psiquiátrico y he visto lo que hay, y aquí estoy con ustedes para compartir esa barrera, pero que no es tan barrera como el Señor sopla sin un soplido, no necesita mucho más. Ahora, eso sí, necesita a alguien que diga, sí, Señor, aquí estoy, sin ningún tipo de temor. Bueno, debe de quedar claro que no estoy invitando a vivir un desafío, sino a experimentar una tanda de verdaderos ejercicios espirituales, con una efectividad para toda la vida. Es decir, vivir unos ejercicios espirituales que marcarían para siempre, que imprimirían una experiencia de carácter indeleble. En el principio Dios, creando el universo, pensó en el hombre y desde ese momento se volvió loco. Desde entonces, como resultado de aquella locura, surgió la belleza. Como resultado de aquella locura de Dios, surgió toda la belleza. Por ello debemos de tener cuidado al contemplar la hermosura de la creación, porque por correspondencia a esta belleza, dependiendo de cómo mire el corazón, puede volver loco también al hombre. El cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es como un inmenso psiquiátrico, pero sin puertas, donde la medicina que siempre se administra es el amor.
Muchas gracias, hermano.